Da mucho gusto saludar esta mañana a Vincent Esperanza, el director general de Endeavor México y asesor para la región de América Latina, y a Stefan Moller, fundador y CEO de Clar. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos. Buenos días. Qué gusto, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte otra vez. Qué gusto saludarlos a ambos. Y bueno, la semana pasada se celebró Endeavor Night, tuvo muchos reconocimientos, pero bueno, siempre pues es bien interesante ver pues cuáles son las discusiones y en qué momento está el emprendimiento en México, particularmente porque bueno, pues justo ahora en noviembre prácticamente son 3 años desde que la inteligencia artificial generativa se convirtió en una conversación amplia por el debut del chat GPT, pero ahora 3 años pues estamos en la discusión de las valuaciones. De repente ha habido un auge de compañías que pues de repente son grappers, es decir, generan soluciones sobre los modelos fundacionales, etcétera, a veces con distintos grados de valor. Ya aquellas rondas pandémicas del 2020-21 pues ya no están, digamos, esa liquidez en el capital, pero por otro lado, consolidaciones como lo que has llevado, Stefan. Pero comienzo contigo, Vincent. Me refiero a consolidaciones, compras y consolidación de operaciones con viabilidad hacia adelante. Pero Vincent, preguntarte cuál es el estado de las cosas y cómo se vivió la noche de Endeavor. Mira, súper, pues son muchas preguntas en una. Te diría que yo, pues al final, como los emprendedores, yo peco de su enfermedad, que es el optimismo crónico. Entonces, yo creo que sigue para el ecosistema, siguen cosas buenas. Nosotros durante todo el año estamos trabajando para que exista un ecosistema que permita a las y los emprendedores tener una cancha en la cual pueden competir, en la cual pueden triunfar, pueden generar riqueza y puedan escalar sus negocios. Mencionaste este efecto de estas rondas pandémicas, ¿no? Donde hubo una distorsión, hubo exageraciones de todos lados. Después de esta vivimos, y tú fuiste de los más testigos en comentarlo aquí, pues una cruda, entre comillas, de estas rondas. Ahora yo te diría que este año lo he sentido distinto, he sentido a pesar de que es un año en donde pues las situaciones macroeconómicas son complejas, es difícil leer, inclusive hasta tipo de cambio con el, con el dólar. Sí estoy sintiendo que vuelve a vibrar el ecosistema y mencionaste dentro de tu introducción la llegada con fuerza de inteligencia artificial. Yo creo que vivimos en un momento en donde tienes una mezcla de tres cosas. Tienes fundadores que cada vez tienen más experiencias, que llevan más de una década en el ecosistema, que llevan cicatrices de vida, experiencias, aprendizajes y canas. Tienes un ecosistema, o sea, tienes una economía incierta en donde no sabemos bien qué va a pasar en muchas avenidas, avenidas arancelarias, avenidas de tipo de cambio, de situaciones macroeconómicas y geopolíticas, y tienes una tecnología nunca antes vista que te permite tener una eficiencia brutal si la sabes utilizar. Si metes estas tres cosas en una licuadora, en mentes de emprendedores y emprendedoras que la saben navegar, yo creo que tienes un momento muy particular para el ecosistema. Y eso es lo que quisimos reconocer la semana pasada en nuestra Endeavor Night. Pues al final un tributo, una oda a los emprendedores que siguen estando de pie, que siguen creando este valor para el país, para la región, a pesar de que las situaciones a veces se ponen complicadas, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, y creo que Stefan es un enorme ejemplo de cuando haces las cosas bien, cuando lo haces con propósito, cuando lo haces con resiliencia y constancia, pues llegar a triunfar en un espacio que pudiera ser muy competido, pero teniendo en mano la tecnología, pues hacer grandes cosas. Estimado Stefan, desde que te conocí ya tenías canas, entonces no creo que hayan salido más, pero además lograste una operación bien importante que fue pues la integración de Vinio, este banco que originalmente Banorte pues buscaba, nunca quedó muy claro porque se canibalizaban. Aquí entrevisté a su director general, pero el hecho es que pues ya está en ustedes, en Clar. Uno, dos, pues eso en términos de licencia bancaria también es interesante, pero cuéntanos, bueno, tú recibiste el Outlier del año, ¿cómo llegas, digamos, a este 2025? Y sobre todo, pues ya lo decía, como dice Vincent, pues siempre optimista, pero sobre todo trabajando, ¿no? Y cuéntame cómo estás en este 2025, cómo está Clar.
Sí, perfecto, Rodrigo. Y un par de aclaraciones pequeñas. En efecto, sí me han salido más canas. No sé cómo le haces tú. Dos, el tema de Bineo depende todavía de las autoridades, ¿no? En efecto, se concluye este acuerdo comercial con Banorte de la compra de su banco digital, pero estamos todavía en las manos de las Ah, autoridades y bien. trabajando para que salga pronto. Y al tema de Outlier y el emprendedurismo, pues mira, a mí me hace mucho, me genera mucho orgullo recibir un reconocimiento que pues, de un lado va a la escala de Clark, ¿no? O sea, este reconocimiento es para las empresas que han alcanzado una escala relevante y pues tú me conoces y me has dado un espacio desde que la escala era no existente. Hoy día el negocio se mantiene de forma sostenible. Hoy día el negocio, a pesar de una base cada vez más grande, sigue creciendo 3-4% mes con mes. Entonces eso nos da mucho orgullo tener esa validación externa, no solo de los inversionistas, pero también de la comunidad. Y por otro lado, este reconocimiento también va para la redefinición de lo que es posible, ¿no? Yo creo que desde que te conocí es un poco lo que yo traía en mente, redefinir lo que es posible en servicios financieros, redefinir a quién se le puede decir sí, a alguien que está acostumbrado a que siempre le digan que no en un ecosistema que sigue muy subatendido. Y tú mismo mencionas este tema de inteligencia artificial. No lo teníamos contemplado, sería un poco soberbio decir que sí, pero nos permite construir algo que todavía rompe más paradigmas, ¿no? Entonces, si tú nos comparas con nuestros pares digitales, generamos 4 o 5 veces más ingresos por empleado. Cuando tú nos comparas con estos pares digitales, tenemos una base de costos de atención al usuario un 40-45% menor que el más cercano, y ni se hable ahorita de los tradicionales, ¿no? Que tienen una estructura de costos completamente diferente. Entonces, se empieza a ver un poco luz ahí al final del túnel en términos de escala, y esa escala juega muy bien en esta industria, pero pues siempre con la acidez que creo que nos ha caracterizado, ¿no? De decir, tal vez en esta categoría, por la competencia que siempre ha habido, hemos sido extremadamente ácidos en donde ponemos nuestro capital a trabajar, y hoy día nos está dando rendimientos bastante lindos. Entonces, muy contentos y muy agradecidos con Endeavor y con el ecosistema por este reconocimiento externo. Claro. ¿Cuál es, ahora mencionabas la escala, qué escala tienen hoy? Es decir, ¿cuál es la cartera o el número de clientes? ¿Cómo están en términos de tamaño? Pues mira, Rodrigo, generamos alrededor de, ¿qué serán este mes? Yo creo que ya cerramos en 520 millones de pesos de ingresos. Yo cuando hablé contigo era por primera vez Ujú. que me diste un espacio del 1% de eso. Entonces ha crecido de manera relevante. La cartera ronda alrededor de 8,000 millones de pesos y la captación alrededor de 9,500 millones de pesos. Creo que lo importante es destacar que con un crecimiento todo esto de 2-4% mes con mes, entonces una escala relevante que sigue creciendo de manera relevante. Sí, la verdad interesante. Ahorita nos va a tomar el corte, pero bueno, te pregunto al rato, o por lo menos para que lo vayas. Digo, la respuesta es muy sencilla, pero ¿qué va a significar cuando quede autorizada la integración de Vineo? Pero bueno, si quieres, regresando al corte, estimado Estefan y Vincent, si permiten, vamos a un corte comercial y regresamos, platicamos un poco también, pues, de cómo ha influido, digamos, o qué tanto financiamiento hay en las empresas de inteligencia artificial mexicanas y qué están viendo en ese frente. Pero vamos, si volvemos esta mañana, agradezco la paciencia y que hayan madrugado. Vincent Esperanza, el director general de Endeavor México, asesor para la región de América Latina, y Stefan Moller, fundador y CEO de Clar. Vincent, quería saber cómo estás viendo el tema, pues, de lo que suele ocurrir, lo hemos platicado también, pues van llegando olas, tú ya tienes mucho tiempo en esto y coincido contigo, hay que ser optimista y sobre todo, pues ya desde que hemos venido hablando desde hace muchos años, pues ha habido una transformación del país, pero también hay olas, digamos, en términos de, pues de repente surgen los marketplaces y hay 3 trillones, bueno, exageré, pero muchas historias de copycats de marketplaces. Luego vienen las fintechs y muchos copycats de fintechs. Luego las insurtech, que pues ahí van, pero había de repente un auge o de emprendimientos en vivienda, y ahora, bueno, pues me llegan muchos correos de empresas que dicen tener soluciones de inteligencia artificial, y preguntarte esto, ¿cómo estás viendo
el estado de las cosas vinculada a esta tecnología en particular, los copycats, pero también las historias que se ve que tienen valor y qué tanto el capital está ávido, sobre todo porque hoy, por lo menos en los mercados de capital en Estados Unidos, hay nerviosismo. Larga pregunta, pero bueno, ahí te la dejo, estimado Vincent. Está bien. Mira, yo veo dos cosas de cara a la inteligencia artificial. Veo compañías maduras que son las que más vemos en Endeavor, ¿no? Las scale-up, que desde muy temprano momento empezaron a adoptar la inteligencia artificial para lograr procesos de manera más eficiente. Entonces, no tanto crearla, sino usarla, ver de qué manera podía resolver problemas grandes y ayudar a que las compañías pudieran tener algún pedazo de sus procesos de manera mucho más eficiente a través de esto. Esto significa pues ajustar muchas cosas adentro para que la puedas adoptar y la puedas adoptar y que te rinda, ¿no? Yo creo que esto fue lo primero que vimos, ¿no? Esta adopción súper temprana, porque al final los emprendedores son visionarios, se anticipan a las tendencias, no titubean, no se ponen en estado de observación, sino van, ven cómo se cuece esto. Y pues muchas de ellos sí lograron adoptar y tener resultados muy impresionantes, ¿no? Entonces, este es lo más grande que vemos. Del lado de los que generan AI y que se montan a esta nueva ola, esta nueva tendencia, pues te diría que lo estamos viendo como, como tú recibo muchos que dicen que pretenden crear AI. La pregunta es ¿para qué? ¿No? ¿Y cuál es el propósito y cuál es el uso final de esta inteligencia? Yo creo que no es tanto, igual nos pasó con blockchain hace algunos años, no sé si te recuerdas muy bien Sí. cuando pasaba esto, es más bien cuál es el uso que tú vas a hacer. Sí vemos una nueva ola, un entusiasmo de nuevos fondos enfocados a inteligencia artificial. Entonces, al final no puedes evitar de que suceden este tipo de alocamientos generalizados cuando viene una nueva tecnología que además está así de potente. Es difícil discernir quién realmente está generando una inteligencia sólida que va a poder conquistar el mundo, porque ahí no hay cancha, no hay fronteras, ahí sí compites con un mercado completamente global. Te diría que estamos viendo algo que sí me está gustando, son emprendedores seriales que ya estuvieron hace muchos años, que ya tuvieron algún éxito parcial, rotundo o un fracaso fuerte en sus primeros emprendimientos y que ahora sí deciden volver a emprender adquiriendo esta tecnología y poniéndola al centro del consumidor. Me parece que sí vamos a ver algunas cosas que van a triunfar y va a haber muchas otras que no. Y va a ser un poco ahí donde tenemos que ver cuál de todo esto que tenemos ante los ojos, que sí tiene mucho sentido y que no, y creo que el sentido lo da el propósito de la compañía, no tanto la tecnología por sí sola. Claro. Estefan, antes de preguntarte de cuál es la perspectiva, digamos, en términos de Vinio y qué significa, ¿cuál ha sido tu estrategia en la integración de inteligencia artificial? Que ya lo mencionabas hace un momento, decías, bueno, pues llegó, ¿no? Nosotros no lo teníamos necesariamente en el radar, pero supongo yo que la han logrado integrar. ¿Cuál ha sido esa estrategia? Porque además, pues esto va evolucionando muy rápido, hay que generar casos de uso, ejecutarlos, etcétera, buscar que tengan rentabilidad, pero en tu caso, ¿cómo ha sido? Sí, o sea, nosotros, y creo que lo dice bien Vince, o sea, siempre estando ahí a la vanguardia y observando sobre qué nos podemos lanzar, nos lanzamos temprano y nos lanzamos bien. Hace 2, 3 semanas salió un artículo, era un poco más técnico, pero de parte de OpenAI, en donde describía uno de los proyectos que hemos implementado de la mano con ellos, en donde nos nombran una cuenta estratégica, ¿no? Y le digo al equipo, creo que no hay muchas empresas que me daría algo de gusto ser nombrado cuenta estratégica, pero en el caso de una empresa que está redefiniendo pues, básicamente todo, la verdad sí me da orgullo, ¿no? Yo creo que también, y creo que lo menciona o lo alude Vince, por el hecho de ser una empresa, o, bueno, un país, yo creo, muchos de estos emprendimientos requieren de mucho volumen y de una base de costos baja, porque son de margen relativamente bajo. Yo creo que también nosotros por eso vamos a estar ahí a la vanguardia implementando soluciones bueno, perdóname, de inteligencia artificial en general. Entonces, el 50, 60%, siendo más concretos, de las interacciones de soporte, la primer línea la resuelve una implementación de inteligencia artificial. El 60% de la cobranza del día 1 al día 20 la cobra y la negocia inteligencia artificial. Entonces, definitivamente estamos allá a la vanguardia y tú bien lo mencionabas, Rodrigo,
Yo soy un poco más escéptico de iniciativas de wrappers que están montadas sobre implementaciones ya más globales, pero creo que las empresas que estamos operando, que hemos construido bases tecnológicas sólidas y fuertes, estamos excepcionalmente bien posicionados para sobre eso construir una implementación de inteligencia artificial. Y claro, es un ejemplo, pues yo te diría ya casi a nivel mundial, no dicho por nosotros, dicho por la empresa que está llevando a cabo esta transformación a nivel mundial, ¿no? Entonces, me explayo un poco, pero de verdad creo que ahí es donde en países emergentes, en donde los negocios son de alto volumen, margen bajo, puede que veamos cosas que en mercados un poco más complacientes en términos de margen no lo van a tener que hacer, ¿no? Entonces es una, y al tema de Vineo concretamente, pues mira, no hemos anunciado nada público porque tenemos que tener ahí cuidado cómo trabajamos esto de la mano del vendedor y de las autoridades, pero seguimos avanzando bien. Y pues mira, lo que estamos buscando para nosotros, y desde que me diste ese primer espacio hace 5 años, es poner al consumidor en el centro, darle una gama de servicios más amplia, conseguir esa principalidad que hoy día en lo general todavía está en los bancos tradicionales, y esa principalidad va a través de multiproducto, ¿no? De un paraguas más amplio. Todo el tema de nómina, de préstamos de nómina, etcétera, tal vez debidamente sigue reservado para las instituciones de banca múltiple, y es por ahí en donde nosotros vemos esta adquisición a través del lente del consumidor, dónde le puedo ofrecer más valor, dónde le puedo bajar los intereses por tener esa principalidad, y por ende donde sale ganando el usuario. Entonces, ese es el lente con el cual lo vimos. Encontramos un activo extraordinario, pues es un activo hecho a la medida para una institución digital como CLAR. Entonces, pues mucha suerte de haber concluido ese acuerdo comercial. Sí, la verdad es que es extraordinario y siempre me genera mucho entusiasmo hablar con ustedes. Espero que lo hagamos más a menudo porque ahora que recordaba, pues no hablamos tan a menudo como me gustaría. Les mando un gran abrazo. Felicidades siempre por lo que van haciendo, por lo que haces, Vincent, en términos de impulsar, dar mentoría, etcétera, a los emprendedores, porque creo que siempre repito lo mismo cuando platico contigo. Si México se va a transformar y se está transformando, es justamente por los emprendimientos. Y Estefan, pues como siempre también felicitarte y sobre todo pues qué gusto ver cómo sigue creciendo CLAR, porque al final pues se trata de los beneficios que tienen los consumidores y creo que ese es el nombre del juego en esto. Gracias a ambos. Gracias a ti, Rodrigo, por siempre dar voz a los emprendedores. Mil gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Vince. Gracias, Endeavor. Gracias. Pues ahí escuchamos a Vincent Esperanza, director general de Endeavor México, asesor para la región de América Latina, y Stefan Moller, fundador y CEO de CLAR.